Derechos de autor. Como es de su conocimiento, existen muchos conceptos y definiciones, entre las cuales tenemos que, según Delia Lipsy, es una rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales. Del mismo modo, Rengifo señala que el derecho de autor es una moderna disciplina jurídica que regula la particular relación del autor con su creación intelectual, de esta con la sociedad. Por otra parte, Wilson explica que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, elevó a la categoría de derecho humano al derecho del autor. En consecuencia, el derecho de autor es un derecho humano que regula los derechos subjetivos que tienen los autores y titulares sobre sus obras. Los derechos de autor y los derechos conexos son de tipo moral y patrimonial. Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: novelas, poemas, obras de teatro, periódicos, programas informáticos, bases de datos, películas, composiciones, musicales, coreografías, pinturas, dibujos, fotografías, obras escultóricas, obras arquitectónicas, publicidad, mapas, dibujos técnicos, obras de arte aplicadas a la industria. En términos generales, el Ecuador supera la duración de la protección de los derechos patrimoniales, establecida en la decisión 351 del Convenio de Berna, que es toda la vida del autor más 50 años después de su muerte, mientras que en la legislación ecuatoriana la protección dura la vida del creador más 70 años después de su muerte. No obstante, los derechos morales se protegen indefinidamente. El derecho de autor protege la obra por el solo hecho de su creación. Sin embargo, es recomendable registrar esta en la unidad de registros IEPI, que es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Así el autor se beneficiará de la presunción de autoría de la ley que reconoce a su favor. La protección del régimen de derecho del autor se basa en la potestad de autorizar o prohibir el uso de una obra por parte del autor o el titular, según corresponda. Los principales derechos de estos son: morales, están la divulgación o no de la obra, mantener la integridad de la obra, exigir el reconocimiento de la paternidad de la obra, derecho de arrepentimiento o retracto. Patrimoniales, la reproducción o fijación de cualquier medio o por cualquier procedimiento de la obra, la comunicación pública de la obra, la distribución de ejemplares de la obra, la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. Propiedad intelectual, es el derecho de propiedad asociado a cualquier creación de la mente humana, que protege los derechos de las autoras, autores de cualquier obra de carácter científico, literario o artístico. En el ámbito internacional, el concepto de propiedad intelectual recoge tanto los derechos de autor asociados a las obras artísticas, literarias y científicas, como los derechos de propiedad industrial vinculado con las invenciones, los modelos industriales, las patentes y las marcas. ¿A quién le corresponde la propiedad intelectual de una obra? La propiedad intelectual de una obra corresponde a ese autor o autora por el hecho de su creación. Esto significa que la protección de las obras es automática, por lo que no es necesario ningún registro formal para que la autoría de las obras sea conocida o respetada. ¿Qué protege la propiedad intelectual a través de los derechos del autor? Los derechos de autor protegen una gran variedad de obras. Obras originales de tipo científico, literario y artístico, libros y composiciones musicales, esculturas, pinturas, fotografías, obras audiovisuales, programas de ordenador, etc. Obras derivadas de las mismas, como pueden ser las traducciones, las adaptaciones de los resúmenes, etc. Colecciones, antologías, bases de datos.
Deben ser que los materiales que generan, como presentaciones, informes, proyectos, videos, blogs, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, etc. Estos están protegidos por el derecho de autor, sea cual sea su formato, en papel audiovisual, plástico o en línea. ¿Qué protege la legislación los derechos de los autores o autoras? La legislación protege los derechos morales y económicos de los autores sobre sus obras y regula las condiciones de uso por parte del público. Esto significa que para utilizar una obra en la que los derechos del autor estén vigentes, es necesario tener la autorización expresa del autor o de los titulares de estos derechos. En muchos casos, el uso de una obra suele requerir una compensación económica o un pago por su uso, reproducción, distribución, comunicación pública o transformación. Para garantizar el bien común, favorece la difusión del conocimiento y las actividades educativas. La actual ley de propiedad intelectual prevé ciertos límites en los derechos de autor. Esto significa que la ley contempla algunos casos en los que no es necesaria la autorización expresa del autor o autora, o en las que no se requiere una compensación económica por utilizar una obra en determinadas condiciones. Estos casos son llamados límites o excepciones al derecho exclusivo del autor a explorar su obra. ¿Cuáles son estas excepciones o límites que tienen los derechos de autor? El primer tipo de límite es el temporal. Una obra pasa a dominio público en el Ecuador transcurridos los 70 años desde la muerte del autor. A partir del momento en que la obra pasa a dominio público, puede ser explotada sin permiso del titular o de los derechos y sin que exista una compensación económica. Recuerda que los derechos morales de reconocimiento de la autoría e integridad de la obra siguen vigentes y han de respetarse. Existen límites o excepciones al derecho de autor, referidas a cada uno de los derechos de explotación, según permita sin autorización previa el uso, la reproducción, la distribución o la comunicación pública de las obras. Algunos de los límites más importantes señalados en la ley son la utilización de obras para la parodia, la información de actualidad y de obras citadas en la vía pública, los procedimientos oficiales y en beneficio de personas con discapacidad, las entidades de interés general y de carácter cultural, científico o educativo, sin ánimo de lucro, no tienen permitido el libre uso, reproducción, préstamo y consulta cuando se realice sin finalidad lucrativa y exclusivamente para fines de investigación o para facilitar el acceso a la cultura. Por ejemplo, la biblioteca escolar, pública o universitaria no necesita la autorización del autor o de sus titulares de los derechos de las obras para realizar préstamos de dichas obras a sus usuarios. Sin embargo, dependiendo de la tipología de la biblioteca, existe remuneración económica por los préstamos realizados. La copia privada permite la reproducción de obras ya divulgadas sin autorización siempre que se haya accedido a ella legalmente y se haga a título personal para uso privado y no comercial. ¿Qué es el dominio público? Es el marco legislativo y en líneas generales, una vez ya hayan transcurrido los 70 años desde la muerte del autor, su obra pasa a ser de dominio público. Esto significa que cualquier persona puede copiar, distribuir, adaptar, interpretar o exhibir una obra en público, de forma gratuita, sin la autorización expresa de los herederos del autor. Aún así, siempre hemos de respetar el reconocimiento de la autoría y la integridad de la obra. Además, las leyes, las sentencias de los tribunales y sus traducciones oficiales también son de dominio público. Ten en cuenta que no existe un dominio público para todo el mundo. Cada país establece su propia legislación, así que siempre hay que consultar la legislación específica. Muchas gracias.